Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. En su libro El hombre está solo, el biólogo Julian Huxley describe al ser humano como un subproducto de un universo que se mantiene indiferente a la vida. Este tipo de pensamiento sombrío lo conduce a la desesperanza y a la confusión existencial. Por otro lado, la existencia de Dios genera esperanza y seguridad, ya que da sentido a la vida. Sin embargo, el Señor no se revela con frecuencia de manera perceptible a los ojos humanos, por lo que este último puede llegar a preguntarse si en realidad existe Dios. Además, la existencia del mal, para muchos, es evidencia de la inexistencia de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios? ¿Existe Dios? Un nuevo episodio de la Radio Escuela Bíblica está comenzando en esta hora. Los está saludando a ustedes Carlos Alberto Polo López. A la vez estamos comenzando una nueva serie titulada La Fe de Jesús. Bienvenidos. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Durante esta serie de la Radio Escuela Bíblica me estará acompañando el estudiante de teología Óscar Rojas. Óscar, bienvenido a la Radio Escuela Bíblica. Cordial saludo, Carlos, y audiencia. Para mí es un placer estar en estos momentos dirigiéndome a ustedes. Espero que esta Radio Escuela Bíblica sea de mucha ayuda para ti, que puedas aprender mucho sobre lo que la Biblia nos muestra acerca de Dios y de lo que tiene para cada uno de nosotros. Y a mí me gusta tener invitados en la Radio Escuela Bíblica porque entonces yo asumo el papel del estudiante y mi invitado asume el papel del profesor, ¿de acuerdo? Espero poder ser un gran profesor que puedan entender claramente cada uno de las clases que vamos a llevar en este momento. Por supuesto. Óscar, y te voy a pedir el favor que abras esta Radio Escuela Bíblica con una oración. Claro que sí, con mucho gusto. Amado Dios, en tus manos encomendamos este momento, esta Radio Escuela que inicia. Que tu Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros y en cada oyente, dando entendimiento, abriendo su mente y su corazón, para poder que este mensaje aquí dado ingrese a su corazón y lo reciba de la mejor forma. Que podamos explicar y pueda ser claro para cada uno de ellos. En tus manos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Óscar, hoy vamos a estar conversando acerca de la existencia de Dios. Son muchas las personas que se plantean: ¿será realmente que Dios existe? Muchos afirman que no, niegan incluso la existencia de Dios. Pero a la luz de las Escrituras vamos a comprender si es que realmente estas personas que dicen que Dios no existe tienen la verdad, la razón, o si realmente Dios existe. Y quiero empezar con la primera pregunta. ¿La Biblia habla acerca de la existencia de Dios? Desde que abrimos la Biblia, podemos ver en Génesis 1:1,
nos está confirmando la existencia de Dios, un Dios creador. Como nos dice allí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay muchos otros textos los cuales nos confirman y nos reafirman la existencia de un Dios poderoso. Lo podemos encontrar en Éxodo 20:11, en los 10 mandamientos, los cuales dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el día séptimo. Podemos también encontrar en Salmos 19, en Salmos 33, en Hebreos 11:3. También podemos encontrar la confirmación de que por fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que todo lo que vemos en estos momentos es hecho por Él. Nada de esto se veía, todo fue por su palabra creado. En otras palabras, Oscar, si estoy comprendiendo bien, la Biblia no pretende comprobar la existencia de Dios, sino que la da por sentada. Es correcto, es correcto. No intentamos realmente probar racionalmente, ¿cierto?, a nuestro pensar humano, que Dios existe. Tampoco podemos probarlo de que no exista. Claro. ¿Cierto? De ahí empieza a nacer nuestra fe. Pero cuando no creemos en Dios, ¿podemos vivir realmente con una esperanza? Cosa diferente a cuando creemos que existe un Dios que creó el universo. Empezamos a tener una esperanza en nuestro ser, en nuestras vidas. De acuerdo. Esto es interesante tenerlo en cuenta, Oscar y estimados seguidores de la Radio Escuela Bíblica, porque, como lo menciona nuestro profesor aquí presente, la Biblia no intenta probar racionalmente la existencia de Dios, ya que nadie puede hacerlo. Sin embargo, tampoco se puede probar que Dios no exista, y es que la mayoría de personas que alegan que Dios no existe viven preguntándole a los cristianos por evidencias de la existencia de Dios. Pues valdría aquí la pena lanzarle la pregunta a ellos: demuestren también la inexistencia de Dios. Sí, es correcto. Muchos nos preguntamos y quisiéramos saber, o quisiera alguien en especial saber, por qué Dios no se muestra de una manera visible, ¿cierto? Claro. ¿No sería más fácil eso para los cristianos? Sería una gran ayuda para nosotros los cristianos. Es correcto. El que Dios se manifieste ante los no creyentes. Diríamos, bueno, si yo no veo, no creo. ¿Por qué voy a creer en algo que no veo? Claro. Se me hace complejo a mi pensar humano. Pero después de la caída, Dios no se volvió a mostrar como lo hizo con Adán, que paseaba con él en el Edén, hablaba con él directamente, sino que empezó a hacerlo a través de sus profetas, ¿cierto? Empezó a hacerlo y a revelarse a través de ellos, y fueron quienes registraron cada uno de los mensajes y de lo que Dios quería decirnos a nosotros como humanos en su palabra. Fue a través de ellos que empezamos a dejar de estar a ciegas y a encontrar una luz en medio de las tinieblas. Y basado en esto que usted menciona, Oscar, Dios nos ha dado abundante evidencia para creer en su existencia. Y yo quiero entonces hacerle esta otra pregunta. ¿Dónde encontramos evidencia acerca de la existencia de Dios? La evidencia, aparte de sus escrituras, ¿no? Muchos dirán, pero yo no creo en la Biblia. Claro. Entonces tampoco creerías en Dios, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Pero qué mayor evidencia que el simple hecho de poder despertarme, poder respirar, poder abrir mis ojos, ¿cierto? Dirán, bueno, ¿y los que no ven? Claro. Pero aún el simple hecho de estar con vida ya es un gran milagro. Queremos ostentar cosas maravillosas para la vista humana, que estas cosas que no son simples realmente, pero que ya para nosotros es algo cotidiano, no lo tomamos tan perceptible y como un milagro real de la grandeza y el amor de Dios. Entonces, en cada situación, en cada diario vivir, estamos encontrando evidencia de la existencia de un Dios, y de un Dios poderoso, pero a la vez un Dios de amor. En Romanos 1:20 nos dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. Como lo acabo de decir, nada más con el hecho de empezar a abrir los ojos, de ver un pajarito, los que tenemos o tienen mascotas, de ver el perrito,
Claro. Ya empezamos a encontrar evidencias de la existencia de un Dios. La existencia de Dios, de acuerdo entonces a este pasaje de la Biblia que usted cita, Romanos capítulo 1, versículo 20, se puede discernir por medio de las cosas hechas. Y me encanta el término que utiliza este versículo porque no dice se puede ver, se puede discernir. Y es que las realidades imperceptibles se pueden apreciar a través de las observables. Yo veo a Dios sin caer en el panteísmo, en una rosa perfecta y bien perfumada en un jardín, en un paisaje de esos que lo deleitan a uno y que le dan tranquilidad y paz a uno. Yo puedo ver a Dios también en ese atardecer pintado de arreboles anaranjados. Y reitero, no es caer en el panteísmo, pero a través de estas obras creadoras de Dios, Él se manifiesta. Quiero traer a colación una analogía que me parece muy interesante. Sí. Podemos ver una computadora, una laptop, Sí. ¿cierto? Eso no fue hecho así de la nada, explotó algo y ¡puf!, fue creada. De la nada. Alguien tuvo que hacer esta máquina sofisticada. Sí. Lo mismo sucede con nosotros. El hecho de que no conozcamos al creador de esa computadora no quiere decir Que no exista. es correcto, no quiere decir de que no exista. Lo mismo pasa con este mundo y nosotros, toda su creación. El hecho de que no le veamos no quiere decir de que no existe un creador, un Dios. Dice Hebreos 3:4, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas Es Dios. es Dios. Entonces, ¿qué mayor evidencia y muestras de un Dios existente queremos y necesitamos? Y este versículo de Hebreos 3:4 que usted acaba de citar es muy contundente, porque así como toda casa fue hecha por un arquitecto o por un oficial de construcción, también dice la Escritura, el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el creador. Y aquí la Biblia no discute la existencia de Dios, sino que dice Dios es el creador, por ende Dios existe. Hablando de esas cosas naturales que nos revelan a nosotros la existencia de Dios, los cielos hablan. ¿De qué hablan los cielos? Los cielos hablan de la gloria de Dios. Dice que el firmamento, como podemos ver en Salmos 19:1, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo podemos ver en las estrellas, en la luna, en el sol, que es nuestra estrella mayor, ¿no? ¿Cómo pudo salir esto de la nada? Realmente todas las cosas, tanto el cielo como tierra, nos habla de Dios. No hay un efecto sin causa, realmente, ¿cierto? Todas estas demostraciones que vemos en el cielo, en el mar, en la tierra, son unas demostraciones de un orden, porque Dios es un Dios de orden, de belleza, de exactitud, adaptación y una planificación inteligente. Y Claro. todo esto no puede ser de la nada. Por supuesto. Y esto hace parte de un argumento denominado cosmológico acerca de la existencia de Dios, que se fundamenta en que el universo debe tener una primera causa. Y usted bien lo mencionaba, que no hay efecto sin causa. Es admirable contemplar la maravilla de un cielo estrellado, la inmensidad del tamaño, su peso, su velocidad, el número, las distancias, las temperaturas de billones de planetas y estrellas allá en la galaxia. Y muchas personas utilizan esto para decir, es que no puede haber un creador. Pero antes la pregunta más lógica sería, ¿pudo resultar todo tan perfectamente creado? Y aquí los científicos lo confirman, y la ciencia, a la que muchos aluden para negar la existencia de Dios, también lo comprueba. Todo el orden perfecto, desde el átomo más diminuto hasta la estructura universal creada más compleja, demuestra antes que tuvo que haber también un arquitecto, un diseñador. Y es que lo ha dicho en estos momentos, cómo podemos ver esta inmensidad, cómo el tamaño, el peso, la velocidad. Y es cierto, los científicos concluyen en esto de que es perfecta, y si en un momento cambia la velocidad, vamos a esto del planeta Tierra, en su giro que está haciendo, bien sea que aumente o bien sea que disminuya, sería catastrófico. Sería Claro. catastrófico en total. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué ser tan perfecto
pudo crear algo así? Es cierto. Dios, ¿cierto? Entonces, el cosmos, el cielo, el universo en sí, en total, nos confirma cada vez más de la existencia de un Dios. Y a medida de que los científicos investigan y crecen en su conocimiento, nos confirman aún más de que hay un Dios, un Dios creador. Así es, porque además de la velocidad de la Tierra, también la distancia que tiene la Luna de la Tierra, por ejemplo, si la Luna, se está comprobado, se acercara más a la Tierra, produciría catástrofes producidas por el mar, tsunamis y otros asuntos más. Hay alguien que de pronto puede decir, mostrando presuntas evidencias de la inexistencia de Dios, pero es que Dios no existe porque entonces si existiera, no existiera la violencia, no existieran los asesinatos, no existiera la violencia, nada de esto. Pero entonces yo quisiera decirle a esa persona que estos son evidencias de la existencia del mal, no evidencias de la inexistencia de Dios. Porque yo lo resumo de esta manera: la existencia del mal no es evidencia de la inexistencia de Dios. Es correcto, es como si vemos en la calle mientras caminamos a una persona con su pelo largo, como lo decimos coloquialmente, greñudo, sus Sí. barbas espesas, entonces decimos, es que no existen los peluqueros, no existen los barberos. Claro, Los barberos existen. sí, es cierto. ¿Quién es el que no se acerca a un barbero, a un peluquero? Esa persona que está así. El mal existe, sí, desafortunadamente. Empezó por medio de Lucifer, de Luzbel, pero la consecuencia del pecado es toda esta maldad, ¿cierto? Pero Sí. cuando empezamos a acercarnos y a buscar de Dios, empezamos nosotros a cambiar la percepción de todo, Claro, ¿cierto? Empieza nuestro ser a empezar a despojarse de ese pecado, de esa maldad. sí, Pero si no buscamos de Dios, vamos a estar llenos de maldad. es cierto. Esto no quiere decir de que Dios no exista. Claro. Somos nosotros quienes no le vemos, quienes nos alejamos de Él y no le buscamos. Y no reflejamos el carácter de Él, que es amor. Es correcto. Aquí yo quisiera, Oscar, invitar a los estudiantes de la Radio Escuela Bíblica a realizar un ejercicio. No creo en el azar, no tengo fe en el azar, para mí el azar no existe. Puede que haya alguien que cree que el azar existe. Yo quiero invitar a la audiencia a comprobar si es que el azar realmente existe. Y esto haciendo alusión a quienes afirman que todo el cosmos del que venimos hablando se creó de la nada, que es producto del azar. Cojan o agarren un paquetico de esos de Legos con los que se arman figuritas. Y pues si tanto se cree en el azar, lancen todas las figuritas al azar, en una sala, en un espacio bien grande. Y si es que el azar existe, el solo azar debería, al lanzar las figuras del Lego, armar la figura predeterminada, ¿cierto? Seguramente el resultado va a ser desconcertante. Lo único que se va a producir producto de este azar es que las figuras terminen regadas por toda la sala y no se construya nada. ¿Cómo podemos pretender entonces que algo tan perfectamente creado, como ya lo hemos mencionado, la ciencia lo comprueba, se formó también del azar? Es que realmente no se puede entender, ¿cierto? Porque creemos en que no existe un Dios. Si es que empezando nuestro cuerpo Claro, es una muestra aún más de que existe un Dios. Nuestro cuerpo es tan perfecto y lo hizo Dios tan bien que no hay, incluso las máquinas se han fabricado basadas en el funcionamiento, del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo decir que fuimos del azar? O que venimos del mono. Y en esto, ¿quién crearía el mono entonces? ¿De dónde surge? ¿De dónde salió? Pasamos entonces del argumento cosmológico de la existencia de Dios al argumento antropológico. ¿Por qué el cuerpo humano también es evidencia de la existencia de un Dios creador?
Dice la palabra de Dios, ¿cierto? En Salmo 139, más exactamente el versículo 13 y el 14. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios nos ha creado desde el vientre, nos conoce incluso desde antes de nacer. Entonces, nuestra estructura humana realmente es un mapa muy, muy sofisticado, como lo decía ahorita. Sí. Y desde un punto más científico es difícil concluir que el cuerpo nuestro, el cuerpo humano, sea meramente un resultado de la casualidad, del azar. Los huesos, los músculos, incluso los involuntarios, no solo los voluntarios, sino los involuntarios, nuestro cerebro, nuestra piel, nuestros ojos, todo no es fruto de un accidente. Nada más vamos a ver microscópicamente, ¿no? El ADN. Sí. Cómo algo que ante la vista humana no es perceptible puede contener información para crear otro ser. Es cierto. ¿Cómo puede llevar otro ser humano información de mi ADN también? Esto no puede ser del azar. Esto viene realmente de un ser creador, de un ser perfecto, de un ser divino. Y son conclusiones a las que uno puede llegar desde el simple sentido común y desde lo racional. Si es que alguien dice, no, pero es que yo no tengo fe y no creo en la fe. Desde lo racional puede uno empezar a inferir que definitivamente tiene que haber un diseñador, tiene que haber un creador, porque el azar lo único que genera es desorden, no un orden perfecto con el que uno descubre cuando entra a estudiar cada uno de estos temas a profundidad. Hay una pregunta adicional, Oscar, que quisiera formularle a usted en este espacio de la Radio Escuela Bíblica, y es la siguiente. ¿De qué manera el instinto de Dios que el ser humano posee apunta hacia la existencia divina? Es decir, si es que Dios no existe, ¿por qué entonces hay, desde las edades de las que hay memoria, una percepción hacia lo espiritual, hacia la existencia de un Dios? ¿De dónde salió entonces ese cuento, si es que fuera un cuento? Bueno, el ser humano posee un instinto de Dios. Eso Sí. es más que cierto. Por más de que niegue la existencia, siente algo en sí que le hace preguntarse de dónde vino y hacia qué lugar se dirige. Entonces, este es un argumento teológico realmente. Nosotros como humanos tenemos un vacío permanente. Nosotros fuimos creados para creer en algo, creer en alguien, ¿cierto? Dios nos hizo con ese libre albedrío. Entonces, al no creer en Dios, ¿cómo queda nuestro corazón? Vacío. Por supuesto. Porque no estamos creyendo en nada cuando realmente nuestro corazón fue creado también para creer. Entonces, este vacío lo puede llenar única y exclusivamente Dios. Dios. El universo ha sido diseñado de una manera tan perfecta y cada cosa se encuentra en su lugar. Y en todo esto que nos rodea podemos ver abundancia de evidencias de que hay un Dios. De que hay un Dios grande y un Dios perfecto. Como dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Y me llama la atención que en todo lo que nos rodea hay abundantes evidencias de armonía. Y hay unos ejemplos muy prácticos. El mundo vegetal, por ejemplo, se ensambla con las necesidades de los animales y de nosotros los seres humanos. Existe el aire, y porque existe el aire, por eso están los pulmones. Existen las aves que tienen alas para surcar el aire, y los peces tienen aletas para vivir en el agua. Es correcto, entonces, como podemos ver, todo encaja Milimétricamente. a la perfección, milimétricamente, no es de que, no, todo es perfecto. Así es. Y en esto podemos ver de que todo existe y funciona de acuerdo con un gran plan. Sí. ¿Cierto? Entonces, este plan necesita existir antes de haberse hecho.
primero se hace una idea. Por lo menos cuando estamos en una empresa y queremos llevar a cabo algo, primero debemos armar el proyecto, armar esta idea y luego sí pasar a la práctica, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a llevarlo a cabo. Lo mismo fue aquí. Se ideó un plan. Dios ideó un plan y lo llevó a cabo, creando el universo, creando el mundo y creando al ser humano. Entonces encontramos en estos diferentes argumentos que hemos presentado hasta aquí, el argumento cosmológico, el argumento antropológico, el argumento teológico y este último que acabamos de mencionar, que es el argumento teleológico, evidencias que nos confirman la existencia de Dios. Y además de esto, principios bíblicos que usted ha entregado también para confirmar que la palabra es palabra de Dios. El diseño del universo, Oscar y estimados estudiantes, impide negar la existencia de un Dios diseñador que siguió un proyecto muy bien elaborado. La pregunta que surge es, ¿quién entonces hizo todas las maravillas de la tierra? Como podemos ver, ¿cierto? La Biblia nos dice que Dios hizo absolutamente todo lo que nos rodea. Ya como lo dijimos, la tierra, el mar, el cielo. La naturaleza, el firmamento confirma el poder creador de Dios. Todas estas maravillas son incontables y eso que hoy día están tan degradadas por el pecado. No nos imaginamos cómo eran en los tiempos de Noé, en los tiempos aún de Moisés. Y aún en estos momentos podemos ver las maravillas de su obra creadora. En cada centímetro cuadrado de la tierra podemos ver milagros, ¿cierto? Sí. Podemos ver milagros, como un ave por simple instinto sabe en qué momento debe emigrar, como un pez igualmente, como un árbol puede dar su fruto. Así es. Nada de esto es realmente casual, nada de esto es realmente obra del azar. ¿Cuál es una de las características más destacadas de Dios? Ya entonces tenemos evidencias para creer que Dios sí existe. Ahora empecemos a preguntarnos, porque vale la pregunta, si Dios existe, ¿cómo es ese Dios? ¿Qué características tiene? Empezamos a conocer el carácter de Dios. Vamos a empezar a hablar del carácter de Dios. De acuerdo. Y podemos concluir de que Dios es un Dios de amor. Como dice 1 de Juan 4:8, sí, es el versículo favorito de mi padre y uno de mis favoritos también. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, este amor lo condujo a crear todo lo que existe. Nosotros no somos frutos de una casualidad, somos frutos de un amor divino. Fuimos planeados. Es correcto. Entonces, fuimos planeados por un amor divino. Y en las escrituras nos muestran que en todo lado hay un Dios de amor, como podemos ver en 2 Corintios 13 y en Efesios 2:4. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo deciden expresar ese amor, no solo a través de una creación, sino también a través de un plan de redención para nosotros los seres humanos. Qué bonito esto, Oscar, porque me lleva a pensar tal vez en una persona que no haya sido deseada por papá y mamá, una persona que haya nacido no habiendo sido planificada y que se sienta mal por eso, que se sienta soy producto de una equivocación, porque si bien de pronto tu papá y tu mamá no te planearon, no te desearon, pues aquí la evidencia bíblica está mostrando que no eres producto de una equivocación, eres producto del amor de Dios por ti. Es correcto. Y estas palabras también pueden llegar al corazón de esa persona que está sufriendo de ansiedad, de esa persona que se está sintiendo de que no vale nada, de que nadie le quiere, de que es una persona inservible, digámoslo así. Esto llega al corazón de ellos y esta palabra también va dirigida para ti. Tú no eres fruto de la casualidad, tú eres fruto de un gran amor, de un amor divino. Tú vales mucho, tú eres invaluable para Dios.
Amén. Entonces, tenemos esa esperanza y tenemos ese regocijo en nuestro corazón al saber esto. ¿Por qué entonces negar la existencia de Dios y vivir con desesperanza y con vacío en nuestro corazón? Cuando al afirmar y confirmar la existencia de Dios y de que es un Dios de amor, nuestro corazón va a estar regocijado, nuestro corazón va a estar alegre y va a estar en paz. Y la experiencia de miles de seres humanos que han creído, vivido y experimentado la existencia de Dios, también se convierte en otra evidencia de la existencia de Dios. Decimos que una de las características principales y más destacadas de Dios es el amor, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto dura ese amor de Dios? Porque tal vez alguien tenga en su mente al amor muy desdibujado por malas experiencias. ¿Acaso el amor de Dios es similar al del ser humano? ¿Que varía, que hoy es y mañana no? Dios es inmutable en su carácter, ¿cierto? ¿Qué es inmutable? Buena pregunta, que no cambia. Ok, perfecto. Es permanente. Al no cambiar, es eterno. Su amor es eterno hacia nosotros, como lo dice Jeremías 31:3. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Dios es eterno, como lo dice Romanos 16:26. Por lo tanto, también su amor lo es para con nosotros. Nosotros tenemos una conciencia de temporalidad, ¿cierto? Pero realmente Dios es un Dios eterno, un Dios que no tiene un principio ni un fin. No es que sea atemporal, no es que no esté con nosotros en tiempo. Sus tiempos son diferentes, pero Dios es un Dios eterno. Claro. Puedo concluir de lo que usted está afirmando, Oscar, lo siguiente. El amor de Dios no es similar al amor del ser humano. Un sentimiento, así lo ha visto el ser humano al amor, como un sentimiento, y los sentimientos son cambiables, son variables. Pero el amor de Dios, más que ser un sentimiento, es un principio. Tú lo has dicho, más que ese sentimiento humanamente, viéndolo, no es un sentimiento divino, que se termina convirtiendo en principio. Es muy diferente a los sentimientos humanos porque nuestros sentimientos pueden terminar a ser en beneficio propio, en beneficio personal. Un amor mezquino, egoísta. Correcto, un amor egoísta. Que busca lo suyo propio. Que es correcto. Mientras que el amor de Dios no es un amor jactancioso, ¿cierto? Sí. Sino por el contrario es un amor que da sin esperar realmente nada a cambio. Dios nos ama, eso sí lo tenemos muy claro. Dios nos ama a todos. Ya esto lo iremos viendo más adelante en cada una de las lecciones de la fe de Jesús, para no entrarnos y no saltar de en qué momento Dios también espera un amor recíproco, ¿cierto? Claro. Pero Dios nos ama a todos, eso es más que claro, y con un amor eterno. Amén, así es. Y me encanta porque el amor de Dios no es un amor discursivo, sino que es un amor de acción. Un amor de acción constante. Y como el amor de Dios es un amor de acción constante, ¿qué hizo Dios a causa de ese amor por nosotros? Es que el amor de Dios no es algo figurado, ¿cierto? Es realmente... es una realidad que alcanza unas dimensiones extraordinarias. Y como lo podemos ver en San Juan 3:16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nos dio a su Hijo para que viniese a morir en una cruz. Sí. No por los pecados que él había cometido, porque él es libre de toda mancha. Así sino es. por los pecados que tú y yo hemos cometido y cometeremos. Entonces, al hacer esto, confirmó el plan de redención que tiene para nosotros, y empezamos y vamos a ser salvos por gracia. Así es. Gracias, como dice la redundancia, gracias a ese sacrificio. Y esa fue la mayor muestra de amor de Dios
hacia el ser humano. Ese es amor en acción. Romanos capítulo 5, versículo 8 también indica lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es amor en acción, no es un amor simplemente discursivo. Es correcto, y dice que Dios no muere, el Hijo de Dios no muere por solo sus hijos buenos, ¿cierto? Él dice que aún siendo pecadores nosotros, Él murió por cada uno de nosotros, vale la redundancia. Aún nosotros siendo pecadores, no es porque entonces ya yo no cometo ningún pecado, entonces por eso fue que Dios vino a morir por mí. No. Dios vino a morir por cada uno de los pecadores. Qué bueno entender esto, porque a veces creemos que necesitamos ser santos para acercarnos a Cristo, y no. Cristo no murió por santos, Cristo murió por pecadores. Para ir a Cristo simplemente tengo que reconocer el pecado. A partir de todo esto que hemos analizado hoy, ya a manera de conclusión, encontramos que Dios sí existe y que una de las principales características de Dios es el amor. ¿Salvará el amor de Dios al que no cree? Buena pregunta. Dice Jeremías 8:20, pasó la siega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Aquí hay un clamor presentado en este texto, ¿cierto? Y sí. Es una expresión de dolor de aquellos que no aceptaron a Dios en su corazón, no aceptaron su amor. El amor de Dios es divino y, como lo dije ahorita, es inmutable. Pero Dios nos dio el libre albedrío, lo repito. Y algo que va en contra de su carácter y de sus principios es obligarlo a que le quieran y a que le amen. Por eso es Dios Todopoderoso. Pero no confundamos el Todopoderoso con que va a hacer todo, aun cuando vaya en su contra, en contra de sus principios y de su carácter. Entonces, ¿el amor de Dios podrá salvar a todos? No. No, porque si tú no aceptas el amor de Dios, ¿cómo vas a ser salvo? Él no lo va a imponer. Él no te lo va a imponer. Si tú no quieres, si tú no aceptas, Dios no te puede obligar. Es necesario yo aceptarlo, yo pedirlo, yo decirle, está bien, yo acepto ese amor que tú me estás ofreciendo. Es correcto, sí. Es como que se te acerque una chica y esta chica te diga, en el caso de los hombres, o viceversa, en el caso de las mujeres, se acerque un chico: yo te amo, quiero darte mi amor. Y dígate, me quiero casar contigo. Pero si tú no lo quieres, tú no aceptas ese amor, ¿cómo va a haber matrimonio? Difícil. Complicado. Entonces, este caso es una analogía mostrando lo que sucede cuando no aceptamos el amor de Cristo. No podemos entrar en esa relación y no podemos ser salvos. Es Oscar Rojas, acompañándonos en el inicio de esta nueva serie de la Radio Escuela Bíblica titulada La Fe de Jesús. Hoy, en esta primera lección, hablando acerca de la existencia y, pues bueno, puedo agregar, y el amor de Dios. Oscar, gracias. ¿Qué palabras finales o qué llamado, invitación a hacerle a la audiencia? La invitación es para que allí donde estemos, miremos nuestro corazón, recapacitemos y creamos de que existe un Dios, de que sintamos ese amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Reconozcamos que día a día podemos ver la grandeza de su amor y bondad con cada uno de nosotros. La invitación hoy es para que le reconozcas, le aceptes en tu corazón, entiendas que existe un Dios perfecto, pero sobre todo, un Dios de amor. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.